Evangelio según Lucas capítulo 7, amados hermanos. Estamos, versículo 36, hermanos. Dice la escritura: uno de los fariseos invitó a comer a Jesús. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo una cosa que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies de lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Padre, queremos esta mañana rogarte en el nombre de Jesús que puedas ministrarnos una palabra que ponga nuestra vida en una perspectiva más en sintonía con tu corazón. Permítenos entender el mensaje del Evangelio y convertirnos cada vez más al Evangelio. Poner nuestro corazón más ligado a tu Evangelio, para no caer en dinámicas religiosas huecas, vacías y muertas, desinteresadas de tu corazón, sino que nuestra vida pueda palpitar siempre de amor y pasión por tu presencia. Padre, háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. A los hermanos que vienen de Santiago Tezacuangos, quiero decirles que mañana estaré yendo a predicar a la columna que hacen allí, donde va el hermano Josué a predicar todos los lunes. Mañana estaré acompañándolo a él para llevar la palabra, porque la palabra debe correr y ser glorificada, hermanitos, y nada debe impedir el compromiso de anunciar el mensaje del Señor.
Nada debe impedir que la palabra sea predicada. No es todavía la noche de buenas nuevas que vamos a llevar. Solamente es una visita pastoral que haré a los hermanos y hermanas que están allí en Santiago Texacuagos. Disculpen, hermanitos, si van a disculpar que en el mensaje algunas interrupciones, pero también nos enfermamos. Tenemos este relato del Evangelio que recoge dos actitudes delante de Jesús. Dos maneras de cómo los seres humanos se comportan frente a la presencia de Dios. Dos maneras que se van configurando en la vida de cada uno de cómo respondemos a la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles son los actos que en respuesta a la presencia de Dios nosotros establecemos, tenemos, manifestamos, mostramos? No estamos hablando de siempre de la vida cristiana en términos de afiliarse a una iglesia, no. Cuando la Biblia habla de vida cristiana, habla de la manera de cómo reaccionamos ante lo divino. La conciencia que tenemos de quién es el que está delante de nosotros y de cuáles son los nexos que existen entre ese Dios y mi vida. Y que al tomar conciencia de esos nexos entre Dios y mi persona, ¿cómo yo respondo a ese Dios? ¿Cómo yo actúo delante de ese Dios? ¿Cuáles son mis actitudes, respuestas, acciones concretas que son fruto de esa conciencia, de saberme beneficiado por ese Dios? Y siempre hemos dicho que el problema más grande del ser humano no es el ateísmo. El problema más grande del ser humano no es ser pecadores. Siempre en las campañas electorales se pone de manifiesto la crítica que unos hacen a otros. Es que este es ateo. Es que este es de tal religión. Como que si Dios tuviese una religión. Como que si Dios fuese cristiano. Y como Dios es cristiano, los que son de otra religión no tienen nada que ver con Dios. ¿Quién les ha dicho a ustedes que Dios es cristiano, hermanitos? Dios no tiene ninguna religión. Dios es Dios. Él es Señor de toda la creación. Ninguna religión es propietaria de Dios. Ninguna. No son las declaraciones de labio las que definen nuestra identidad con Dios. No. Por eso no se dejen engañar en esta época de elecciones y promociones y toda la propaganda política. Ay, que yo soy cristiano y voy a la iglesia. Las confesiones orales no son las que determinan la fe de una persona. Que alguien diga, yo soy cristiano, eso en la Biblia no es trascendental. Esta mañana la palabra nos va a establecer que no son las confesiones teóricas, que el problema de Dios no es con los pecadores, no es con los ateos, el problema de Dios es con los religiosos. Tenemos diríamos,
condiciones humanas delante de Dios en este pasaje. No solamente hablamos de dos personas, hablamos de dos, diríamos, estados de existencia humana, de dos configuraciones mentales, de dos conciencias que existen en la vida humana aún hoy día: la del religioso y la del pecador. La del religioso y la de aquel que he visto con una fama de pecador, que se ha dado colorón de pecador. El religioso representado ya en el versículo 36, tenemos la presencia de este primer personaje, encarnado en la vida de alguien que más adelante en 43 Jesús le va a identificar por nombre. ¿Cómo se llamaba este hombre? Simón. Simón será esta primera realidad humana. Y este Simón, versículo 36, tiene un estatus religioso. ¿Cuál es? Es fariseo. Lastimosamente hoy día, cuando usted habla de fariseo, se nos vienen una serie de ideas a la cabeza porque ha habido toda una historia sobre el término fariseo. Hoy día se le llama, en lugar de decirle a alguien hipócrita, se le llama fariseo, porque la palabra ha llegado a tener un sentido a través del tiempo ya negativo. Sin embargo, en el siglo I, el término fariseo era un término deseado, era un término honorable. El fariseo era una de las personas mejor vistas en la sociedad, mejor apreciadas, mejor valoradas. Jesús va a atacar en algunos tramos a los fariseos. No obstante, muchas de las cosas que él enseñaba tenían más armonía con los fariseos que con los saduceos. Sin embargo, va a atacar muy de lleno a los fariseos, porque los fariseos eran la crema innata de la pureza religiosa en el siglo I. Los fariseos eran como el ejemplo que todos los israelitas querían tomar. De hecho, la palabra fariseo significa apartado, alguien que se había consagrado a una vida apegada a la ley. Los fariseos eran aquellos que habían hecho de su vida una vida ligada a la ley de Dios, una vida ligada a la palabra de Dios. Los fariseos eran, diríamos, los fariseos eran lo mejor en términos morales. Todo judío anhelaba ser un fariseo. El fariseo era como el prototipo de hombre ideal que todos querían ser. Alguien miraba a un fariseo y se encontraba un fariseo en la calle, se quedaba quieto o se hacía a un lado porque se sentían indignos ante la figura de un fariseo. Porque el fariseo era un nombre que su sola presencia inspiraba respeto, inspiraba santidad, inspiraba apego a la ley, inspiraba agradar a Dios. Hoy día tenemos una imagen negativa de los fariseos porque el conflicto que tuvo Jesús con los fariseos nos ha hecho heredar una imagen de los fariseos negativa. Sin embargo, en el contexto de Jesús, en el siglo I, el fariseo era la persona ideal a la que todo judío aspiraba a llegar a ser. El fariseo era los que todos anhelaban. Yo quiero ser como Simón. ¿Por qué? Porque Simón es un hombre ligado a la ley de Dios. Es un hombre apegado a la ley de Dios. Un hombre que busca aplicar su vida a la ley de Dios. Es un hombre que está atento siempre a cumplir los mandamientos de Dios. Es un hombre que podemos llamarle en verdad piadoso.
Es un hombre muy ligado a la Torá, a la ley, al corazón de Dios. El fariseo era visto como aquel hermanito, aquella hermanita que usted mira, pero sinónimo de la piedad, que hasta para reírse tiene una solemnidad, hasta para caminar, ¿verdad? Es un caminar así muy de alguien consagrado. Como en cámara lenta, va. Así quiero caminar yo como ese hermano. Así quiero caminar yo como esa hermana. Y hasta para saludar a aquella. Esa piedad retórica que todos quisiéramos tener. Que lo pasan a orar, oh Altísimo y bendito Jehová de los ejércitos. Que con solo que lo oyó, ya sintió. ¡Ey, qué piadoso para hablar ese hombre! Dice: aquí estamos reunidos en tu presencia. Y que con solo aquello usted ya sintió. ¡Qué piedad! ¡Qué santidad! Yo así quiero hablar. Yo así quiero orar. Y de repente el fariseo se quedaba en una esquina. Oh Dios de Abraham. Y todos los demás judíos que iban caminando. Se quedaban viéndolo y decían: qué hombre más piadoso. Levantaban las manos en las esquinas, gritaban al cielo, recitaban la Torá. Y en sus vestidos andaban unos flecos así cayendo, con unos textos bíblicos, ¿verdad? Por aquí un texto bíblico, por aquí. Que hermano, la palabra le chorrea a ese hombre. El fariseo era el tipo que todos, el tipo de humano que todos aspiraban a ser. El fariseo era como el modelo de persona al que todo judío quería llegar a ser. Es que hasta para hablar, mire qué santo es para hablar. Es hasta pausado para hablar. Sí, hermano, vamos a esperar en el Señor lo que el Señor diga, lo que el Señor está. Y usted dice: hasta para hablar, qué santo el hermano. La hermanita, ¿verdad? Es que la hermanita es tan consagrada al Señor. Yo quiero ser como esa hermanita. El fariseo era el modelo de persona que todo judío quería llegar a ser. Pero de repente apareció alguien en esa sociedad israelita que comenzó a ver cosas que nadie más miraba. Apareció alguien que tenía una óptica distinta del fariseo. Comenzó a ver que el fariseísmo era un montaje religioso. Comenzó a ver que el fariseo, más que estar en una perfecta armonía con el corazón de Dios, el fariseo se había levantado una opinión gloriosa de sí mismo y no de Dios. De repente aparece una persona que se llama Jesús de Nazaret y comienza a descubrir que el fariseo realmente no es alguien que establece una conducta a partir del corazón de Dios, sino a partir de la promoción de su persona.
Comienza a analizar al fariseo y a denunciar al fariseo como una piedad ficticia, como una piedad falsificada, como una piedad superficial, pero que realmente a la base del fariseo se había perdido el corazón de Dios. Y Jesús comienza a proponer como esencia de la vida humana el corazón de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Y claro, esto va a resultar problemático en una sociedad donde el fariseo ha puesto como principio la rigurosidad de la ley como fundamento de una correcta relación con Dios. El fariseo es el que tenía una exigencia, era el legalista, aquel para quien Dios había establecido una rigurosidad, y solamente los que se apegaran de manera rigurosa, estricta, inflexible a esa ley eran los únicos que podían realmente ser valorados por Dios, ser perdonados por Dios, ser alcanzados por Dios. Los fariseos eran vistos como aquellos que ya habían agradado a Dios y que Dios había puesto sus ojos sobre ellos. Habían frases que están en el Talmud, la Mishnah, son documentos judíos del siglo I, donde se hablaba de frases como: Dios ha puesto sus ojos de placer en los fariseos. Los talmudes y las masoras, que eran las tradiciones, y las mishnah, que eran interpretaciones, eran documentos del siglo I donde se exaltaba la piedad del fariseo. Imagínense cómo habrá sonado entonces en ese contexto de la piedad del fariseo cuando el Talmud decía: Dios ha puesto sus ojos de placer sobre los fariseos. ¿Cómo habrá sonado que el evangelio decía acerca de Jesús: este es mi hijo amado en quien yo me complazco? Era algo golpeante, porque la sociedad judía estaba acostumbrada a entender que Dios había puesto sus ojos de agrado sobre los fariseos, y que de repente la cosa ya no es por ahí, y ahora es sobre Jesús que Dios ha puesto sus ojos de bondad, según el relato de los evangelios. El fariseo no era algo despreciable, el fariseo era el modelo de vida a la que todo judío debería aspirar. Si algo valía la pena en aquel momento, era un día llegar a ser fariseo, con el más estricto apego a la ley de Dios. Eran radicales. Esto va creando una cierta mentalidad. Ese radicalismo a la letra de la ley va creando un tipo de mentalidad religiosa. Va creando una manera de pensar respecto al valor que uno tiene, una manera de pensar respecto a Dios, una manera de pensar respecto a mi prójimo. Va configurando una mentalidad. La mentalidad legalista, exigente y altísimamente disciplinada va creando una mentalidad de autovaloración de nuestra vida delante de los ojos de Dios. Porque esa mentalidad me lleva a una serie de sacrificios, a una serie de disciplinas, a una serie de apegos, en el cual vamos desarrollando nosotros una mayor cercanía de Dios. Y aquel que se muestra laxo, es decir, que se muestra elástico, que se muestra de una manera flexible ante lo que Dios nos ha dicho, pues ese es visto como alguien que está
más distante de Dios. Porque yo vengo y me apego de manera radical, vengo y me apego de manera absoluta a la letra de esta ley. Y si Dios dijo se lavarán las manos de esta manera, así me lavaré. Y el que no lo haga, ese es un pecador. Y esa mentalidad es la mentalidad religiosa que va desarrollando una idea de que, en mi caso, como me he apegado estrictamente y sin ningún tipo de concesión, me he apegado a la ley de Dios, entonces yo tengo un estatus valioso delante de Dios. Y sobre todo que la gente comienza a valorarme como alguien muy especial, porque se ve a alguien bien piadoso a los ojos de Dios. Y entonces vamos desarrollando esa mentalidad de que Dios me valora a mí más que a los demás, que Dios me tiene más aprecio a mí que a los otros. Vamos desarrollando una mentalidad en la cual vamos considerándonos ligados, cercanos, apegados. Somos como los favoritos hijos de Dios. Somos como aquellos que Él nos prefiere. Y vamos desarrollando una conciencia de preferencia. Y comenzamos a ver que la relación con Dios va como en grados de preferencia. Dios se va agradando de unos por encima de otros. Y claro, ellos como los fariseos estarían en el escalón de mayor cercanía a Dios. Estarían como el escalón de preferencia mayores de Dios. Y esa es la mentalidad religiosa, que es la mentalidad más dañina de cara a agradar a Dios. Y es la mentalidad que desprecia, que margina. Es la mentalidad que tiende a ver a los demás como indignos. Tengamos cuidado cuando en usted y en mí, porque nadie está exento de la mentalidad religiosa. Cuando usted siente que no debe sentarse a la par de alguien, tiene que preguntarse si no se está convirtiendo en Simón. Cuando usted siente que la pecaminosidad de alguien, siente que debe alejarse porque es indigno aún de estar a su lado. Cuando usted siente que hay alguien a quien no debería ni saludarlo porque es un desgraciado pecador. Cuando hay gente que se ha creado la famita, que anda haciendo cosas vergonzosas y que han llegado a sus oídos, y se despierta en nosotros un sentimiento de desprecio hacia esa persona por lo que anda haciendo. Cuando usted comience a sentir desprecio por alguien, que hay rumores que se ha dado la fama de pecador, y usted siente desprecio y lo mira con indignación y que debería de privarlo hasta el saludo, tendríamos que preguntarnos si no nos estamos haciendo Simones, si no hemos caído en una simonía farisea. No significa, el tema aquí no tiene que ver con que yo esté consciente de llenar las exigencias que Dios tiene para mí. No, ese no es el problema del fariseo. Que el fariseo sienta que debe llenar las exigencias de Dios, eso debería ser para todos nosotros. O sea, todos nos deberíamos de sentir exigidos por la palabra de Dios a mejorar los caminos, todos.
El problema de Simón no es ese. El problema de Simón no es. El problema del fariseo no es. El problema de la religiosidad no es el que sintamos la necesidad y urgencia de responder a las exigencias divinas. Ese no es el problema. El problema es la mentalidad que se va creando, que entre más apegado yo me siento a esas exigencias, voy creando un desprecio por aquellos que están más lejos de tales exigencias. Ese es el problema del religioso. El problema del religioso no es que él quiera responder a la palabra de Dios y apegarse a la palabra de Dios. Esto es un llamado en la Biblia. Todos estamos en la obligación y en el llamado de apegarnos a la palabra. El problema del religioso no es eso, hermanitos. El problema del religioso es que su apego a la palabra, en lugar de provocar en él un desarrollo del corazón de Dios, provoca en él una idolatría de su religiosidad. Y este es el problema. El apego a la palabra debe provocar en nosotros actitudes de Dios. Si yo me voy a pegar al evangelio, si me voy a pegar al estricto cumplimiento de la palabra de Dios, eso debe provocar en mí un sentido de el corazón de Dios en mi vida. Pero el problema del que se apega de manera estricta a la palabra de Dios es que en lugar de provocarle el corazón de Dios, le provoca una idolatría de su religiosidad. Y entonces ya no resulta el corazón de Dios, porque no hay nadie en el mundo que se haya apegado tanto al corazón de Dios, a la palabra de Dios como Jesús de Nazaret. Sin embargo, el apego a la palabra de Dios en Jesús no lo hizo un legalista, lo hizo alguien lleno de misericordia. Nuestro apego rígido a la palabra debe provocar en nosotros agradecimiento y misericordia, que son las cosas que el fariseo no entiende. El fariseo, su apego a la palabra no le produce ni gratitud ni misericordia. Al contrario, le produce desprecio, le produce un sentido de autocomplacencia, le produce un sentido de autosatisfacción, le produce un sentido de que no necesita realmente nada, una confianza en sí mismo. Por eso el fariseo dice más adelante, siempre en Lucas, acompáñenme, dice Lucas capítulo 16, 18. Lucas 18, versículo 9. Algunos, ¿qué dice? El problema del religioso es que ya no confía en Dios. ¿En qué confía? En sí mismo. Ya no se acerca confiando en la misericordia de Dios, sino en su piedad. El problema del fariseo es que llega a desarrollar la idea que Dios tiene que escucharlo, porque él se ha apegado a la ley.
Y aquí viene la oración. Las consecuencias, mejor dicho, primero, de confiar en sí mismo. Primero, ¿qué? ¿Cuál es la primera consecuencia de confiar en sí mismo? Se creen y esa es la esencia del fariseísmo. Confían en sí mismos, es decir, creen que la rectitud de su vida es la razón por la que Dios los va a escuchar. Se olvidan que no es por eso que Dios los va a oír. Dios nos va a escuchar siempre solo por su misericordia, hermanitos. Ninguna obra de justicia nuestra alcanza para que Dios me escuche. Dios me va a escuchar solo por su misericordia. Y cuando yo pierdo de vista eso, cuando yo creo que Dios me debe escuchar porque yo he hecho tal o cual cosa, entonces comienza a darse en mi mente una idea de creerme justo. Una imagen sobrevalorada de mi persona. Y una imagen desvalorada de los demás. Por eso el religioso no le habla a cualquiera. Siente que se contamina. Por eso no estamos acostumbrados a veces a ver que alguien, hey, y este es evangélico. Sí, hey, pero todo el mundo le habla aquí, porque esperamos que el evangélico sea alguien que solo le hable a 2 o 3 personas. Y de repente dicen, hey, ¿y ese por qué es así? Ah, es que él es evangélico. Eso no le habla a 2 o 3 personas que considera correctas, porque si me saluda se va a contaminar. O sea, el evangélico es aquel que cree que hoy día se piensa que es el evangélico religioso santo y sagrado, que solo se va a llevar con ciertas personas, pero que con los borrachitos de la oficina, no, eso ni hablarles. Que con aquella que tiene famita en la oficina de ser prestamista, no, a esa ni hablarle. Yo no me junto con esa gente. Hay la concepción que el que está cerca de Dios no debe estar cerca de los pecadores. Y comienzan a despreciar a los demás. Ah, no, y yo a fulana con gusto la saludo, pero a esa. Ah, no, yo me engano, con gusto le doy un abrazo de hermano, pero a ese maldito, no. Cuando ya comenzamos nosotros, comenzamos a fraccionar quién se merece y quién no se merece, teníamos que preguntarnos, ¿de verdad somos evangélicos o religiosos? Y dice que versículo 10, Jesús les cuenta una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cómo era uno? ¿O quién era uno? Un fariseo. Y el otro, un recaudador de impuestos. Es decir, aquí estamos los 2 polos de la sociedad judía. El fariseo, que era el valorado, el que todos querían llegar a ser un día un fariseo. Y el recaudador de impuestos, que era el maldito de la sociedad. El recaudador de impuestos estaba, si en la cima estaba el fariseo como el perfil al que todos quisiéramos aspirar en el siglo I, el recaudador de impuestos estaba allá. O sea, era el miserable pecador, el pagano, el impuro, el desgraciado que nadie quiere ser como es. Entonces digamos que Jesús dice, subió al templo a orar. Lo mejor, la crema innata de la fe de Israel, y subió al templo a orar la basura de Israel. Y sigue diciendo,
El fariseo, claro, tiene que orar consigo mismo y no con Dios. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Lo que yo les decía, ¿verdad? Oh Dios, así empieza. Todo ese dramatismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros, y mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Esa era la oración del hombre. En cambio, el inmundo, el pagano, el basura de la sociedad del siglo I, dice que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera sentía la confianza de acercarse al altar, ni siquiera. Tenía vergüenza, se sentía indigno y se quedaba por allá lejitos. Y tampoco, no solamente no tenía confianza de acercarse al altar, ni siquiera quería levantar su vista al cielo, le daba vergüenza volver a ver a Dios. Ni quería estar cerca del altar, ni mucho menos mirar al Señor. Y dice que solo se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Eso era todo lo que decía. Les digo que dice Jesús, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El religioso tiene un perfil. Veamos rápidamente el perfil de Simón aquí en Lucas 7. Jesús lo describe muy bien, aunque ya habrá una señal en el 39, vea bien. Cuando pasó lo que va a pasar con la mujer, al ver esto, 39, Simón, el fariseo que lo había invitado, dijo en sus adentros, en sus pensamientos: si este fuera profeta de verdad, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. El religioso tiene un pensamiento, y para él el criterio para saber la autenticidad de alguien es con quién se junta. Si fuera profeta de verdad, supiera qué clase de mujer lo está tocando. El religioso cree que el verdadero hombre de Dios o la verdadera mujer de Dios logra identificar al pecador y a la pecadora y no se permite ni siquiera saludarlo. En otras palabras, entre más lejos yo esté del pecador, más santo seré ante Dios. Esa es la lógica del religioso. Por eso el religioso trabaja mucho los espacios, las vestimentas, la comida, la bebida, los lugares, porque para él el pecado es geográfico. Y se olvida que el pecado no es geográfico. El pecado aquí. El pecado es una condición humana, no es un espacio geográfico. Para el pecador, para Simón, está él y los otros invitados que son santos, y está la pecadora. Para Simón estamos nosotros, los santos, los justos,
los que nos apegamos al Señor, los apartados, y está la pecadora. O sea, el religioso se olvida que también él es pecador. El religioso pierde conciencia que él es pecador también. Y que él, si es escuchado por Dios, es por una sola razón: por la misericordia de Dios. Pero el religioso ya separó: yo, el santo, y la pecadora. Ya él se puso aparte. Lo que dijo en la oración aquel: yo no soy como los otros, ni siquiera como este. El religioso es el que se va creyendo mejor que los demás, y ese es su gran pecado. Su gran pecado es olvidarse que si algún nivel de crecimiento espiritual tenemos, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Y si hay alguien por ahí que anda perdidito, si hay una hermanita por ahí que anda desordenadita, si hay un hermanito por ahí que anda pandito, la verdadera espiritualidad, lo que debería provocar en nosotros es tener misericordia de ese que anda pandito. Pero el fariseo no tiene misericordia. ¿No es que sobre ese que anda pando, vuélenle la cabeza ahora mismo? Porque no es como yo. Entonces, el problema básico de esta actitud es que yo me considero superior y mejor a los demás, olvidándonos que si algún tipo de cierta calidad hemos desarrollado en nuestra vida, no es por nosotros, sino porque Él tuvo misericordia. Porque un día yo estaba quizás más pando que este. Lo que pasa es que a algunos ya se les olvidó. Para que algunos hoy que ya están en el evangelio y que están caminando como Dios quiere y que van en el sendero y que están derechos, y gloria a Dios por eso, pero ya se les olvidó que un día estuvieron más pando que, a ver qué, ya se les olvidó que un día estuvieron más torcidos que el hermanito. Quizá el hermanito no está ni el 10% de torcido de como estaba usted torcido un día, hermanito. Miren, hermanita, quizás algunas de las jovencitas quizás no andan ni perdiditas como usted anduvo en el pasado. Lo que pasa es que usted ahora ya halló el camino, ya se ubicó, ya va en la línea, y hoy ve a otras hermanitas que andan panditas. Uy, eso me da repugnación. Ay, ya se le olvidó que usted anduvo más panda que ella. ¿Cómo es posible que ande con 2 hombres esa perra? Y ya se le olvidó que usted anduvo con 4. Y usted dirá: sí, pero en mi vida vieja. Sí, pero dígame, cuando andaba panda, ¿quién tuvo misericordia? O sea, ¿cómo fue que llegó hoy a estar en el caminito? ¿Cómo fue? Porque el Señor tuvo misericordia, pero se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado.
Hoy ustedes nos ven al frente, trabajando, sirviendo, predicando. Pero un día anduvimos pando, hermanitos. Un día andábamos volando bajo. Usted mira hoy muchas vidas ordenadas, pero un día la andábamos desordenada. Usted hoy mira los hogares estables, pero un día volado andaba en la calle de amargura. Hoy mira usted al pastor al frente, pero un día andaba perdidito. Y saber que estamos aquí por la misericordia. No se le olvide eso. Quizá usted hoy dice, ese hombre, ¿cómo puede estar allí? Ay, sí, así decían de usted hace años. Ya se le olvidó. Entonces ahora lo que debemos tener es misericordia. Porque la misericordia es lo que hace traer a nuestra vida un tiempo nuevo. Si Dios me hubiera tratado con la rigidez del fariseo, yo ya estuviera muerto. Yo no hubiera tenido ni una oportunidad. Si Dios me hubiera tratado con la rigidez del religioso, yo no estaría aquí. Por eso es que estoy claro a quién le debo mi vida, para quién yo trabajo, para quién sirvo, para quién hago todo lo que hago. Por una sola razón. No lo hago por la iglesia. Porque la iglesia, incluyendo quizás a ustedes, hermanitos, medio ven algo por ahí y van con el martillo sobre la cabeza. Medio ven algo por ahí y van con todo. Pero el que tuvo misericordia, cuando nuestra vida, cuando mi vida andaba más desorientada que a ver qué, fue mi Señor. Fue el Señor. Tuvo misericordia. Y estando en el camino y esforzándome en querer agradar a Dios, porque no es cosa que basado en la misericordia no voy a buscar llenar las exigencias de Dios. No, nada de eso. Nos ha llamado a su camino y debemos apegarnos a su palabra. Pero mientras yo me apego y busco apegarme y busco obedecer y busco agradar y busco complacer a Dios, habrá otros que no y que anden perdiditos ahorita. Pero mi actitud en mi apego de querer agradar a Dios no es de despreciar a estos que andan perdiditos. No es de llegar, Señor, tú sabes cómo me esfuerzo, tú sabes cómo, pero no es cosa de que decir, y este Señor, ni lo oigas, ni lo mires, no. Entre más apegado yo quiero estar a Dios, más misericordia debo tener de este que anda perdidito. Porque yo anduve peor quizás. Yo anduve más lejos quizás. Por eso Jesús dice, y aquí voy cerrando, hermanitos, cuando Jesús ve esa mentalidad, le dice a Simón, versículo 44, Simón le dijo, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos.
Cuando entré en tu casa, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Cuando entré en tu casa, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Todo lo que el religioso no hace. Y lo del pecador agradecido hace. El religioso cree que con invitarlo a la casa a comer es suficiente. Basta eso. No, si con que vaya a la iglesia es suficiente ya, que no pida más Dios. Con cumplirle, suficiente. El religioso quiere cumplir formalidades. Por eso la religión es bien formalista, es bien cuadrada, es bien ritual. Porque el religioso quiere cumplir formalidades, cumplir protocolos. El pecador agradecido rompe esquemas. El pecador agradecido hace locuras. El pecador agradecido no tiene protocolos, solo tiene una cosa: gana de mostrarle a Dios cuán agradecido está. El religioso quiere cumplir el marco formal. El pecador agradecido no. Esta mujer va a romper todas las normas de caché social. Todo eso que le llaman, ¿cómo le llaman? Las normas de etiqueta. Todas las normas de etiqueta social la mujer las va a romper. Para comenzar, no es invitada. Para empezar, ella no es invitada, uno, porque es mujer, y una mujer no puede estar en reunión de hombres en el siglo primero. Dos, porque no solo es mujer, es una mujer pecadora, la desgraciada. No solamente está marginada por su sexo, es mujer, sino por su condición espiritual, es pecadora. Pero cuando un corazón está agradecido, no invita, no espera que lo inviten. Hermano, iba a ir, no, es que no me invitaron. Pregúntese si no es religioso entonces. Porque el que está agradecido, mire, a mí no me invitaron, pero yo aquí vengo a servir. ¿Y qué? Pero no, el religioso agarra cierta posición resentidita, cierta posición bien sensible. Se hace bien sensible. Es que a mí me ignoraron, fíjese. No es que, mire, va a creer que pasó, le dijo a él, le dijo a este, y yo que está a la par, a mí no me dijo. Hasta que se fue y regresó, ya me viene a decir, mire, también usted. No, así no. O me invita desde el principio o no. O sea, unos tajos de resentidos. El pecador agradecido, él no anda buscando invitación, anda viendo la manera de cómo le agradece a Dios. O sea, él no anda esperando invitaciones, anda viendo puertas de donde se mete con tal de agradecerle a Dios. Por eso los que servimos por agradecimiento a Dios, nada nos impide hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer, hermanitos. No andamos buscando excusa para no hacerla. No andamos buscando justificación para no ir. No, vamos. Tengo que demostrarle a Él cuán agradecido estoy. Esa es la idea de esto.
el que ha sido perdonado por la misericordia de Dios. Pero el religioso, ay, va a ir esa, no, pues no, con esa yo no puedo servir, es mi piedra de tropiezo. Miren, hermanitos, ya tenemos muchos fariseos nosotros, y hay que revisar todo eso. ¿Tú me lavaste los pies, me diste agua? No. ¿Me ungiste? No. ¿Me besaste? No. Es decir, se habían perdido las cosas mínimas de atención. Cuando usted comienza a dar signos de no hacer más allá de lo que es la obligación, preocúpese siendo religioso, hermanito. O usted quiere cumplir solamente con esto le han entregado, esto haga. Pregúntese. Si no da más, si no hace más, si no camina más, si no se entrega más, pregúntese. Si no somos religiosos. Es que a mí esto nada más me dijeron que hiciera, lo otro de la fulana. Pues usted dice, sí, este es mi parte, pero yo también voy a hacer esto, porque yo con mi Señor estoy agradecido. Es otra manera, es otra mentalidad. Quiera el Señor, amados hermanos, alejarnos de todo espíritu de fariseísmo en nosotros y hacernos hombres y mujeres que vivamos perpetuamente en una actitud de gratitud al Señor, de sacrificio para el Señor. La historia de Simón más bien era una historia de lo que no le había dado a Dios. Tú no me diste agua, pero mira, esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Lo que él estaba criticando de la mujer, para Jesús era lo más valioso. Los religiosos siempre le van a criticar lo que usted hace para el Señor, pues usted hágalo. Lo que puede parecer penoso, si lo hace por amor a Él, para Él es valioso. Era vergonzoso que la mujer hiciera eso. Rompía normas morales, sociales y religiosas. Pero para Jesús, eso era lo más maravilloso. ¿Tú me diste un beso de bienvenida? No. Ay, ponete, le dijo. Siéntate ahí. Pero esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besarme. Tú no me diste aceite, pero esta mujer ha gastado su perfume en mis pies. Todo lo que aquella mujer un día hacía, quizás con sus amantes, hoy es lo que mejor le puede ofrecer a su Señor. Quizás la mujer eso hacía con los hombres que tenía anteriormente, y eso al fariseo le resultaba todavía más repugnante. Pero para Jesús, eso es lo mejor que la mujer podía ofrecer. La mejor habilidad, capacidad, pericia que la mujer podía tener, se lo ofrecía al Señor. Y si eso lo hacía con ese amor, para Jesús es lo que valía. A veces en el mundo hacíamos cosas, quizás sea eso que hacía en el mundo y lo hacía bien, quizás hoy se lo puede ofrecer al Señor, hermanito. Hay mucha gente que deja de hacer las cosas que hacía en el mundo, sea de deporte, sea de práctica, sea de arte, porque ya no. Si usted en el mundo era un buen deportista, ahora eso lo era para el mundo, ahora séalo para el Señor.
Si usted en el mundo era un buen pintor, ahora pinte para el Señor. Si usted en el mundo tenía una habilidad, una destreza, hoy hágala para el Señor. Lo que esta mujer antes hacía y ahora se lo hace para Jesús, quizás era repugnante a los ojos del fariseo, pero para Jesús fue una obra maravillosa, porque lo hizo por gratitud y por amor. Ya no lo hacía porque le pagaban, lo hacía con la mayor entrega, respeto y amor. Muchas cosas podemos hacer para el Señor, pero muchos no las están haciendo porque creen que ellos están ya en otra posición. Más si les han dado un cargo por ahí, se enferman más todavía. Pónganse de pie, hermanitos. Padre, aleja de nosotros todo sentimiento de religiosidad vacía. Quizá ante la humanidad ser Simones es ser honorable, bien visto y aceptado, pero a tus ojos estaba perdido Simón. Quizá ante la sociedad no nos gusta reconocernos como aquella mujer de fama de pecadora, pero esa es la que estaba más cerca de tu corazón. Nos gusta identificarnos con personajes alabados por la gente. Sin embargo, Señor, por mucho que tú nos tengas de bien hoy en el Evangelio, jamás queremos olvidar que un día estuvimos mal. Por más que nos consideremos que estamos rectos, que nunca nos olvidemos que un día estuvimos pandos. Por más que alguien hoy se considere de una moral sólida, que no se olvide que hubo una época que su moral andaba por los suelos. Para así poder compadecernos como se compadecía Jesús de aquellos que la sociedad tenía por pecadores. Los que hemos recibido tu gracia y tu amor, debemos esforzarnos por agradarte siempre, pero también por tener misericordia de aquellos que no te están agradando. Compadecernos de los que no están bien. Porque un día estuvimos así y solo fue tu misericordia la que nos ha traído hasta aquí. Perdona, Señor, cuando nos olvidemos y queramos proyectar siempre una imagen de santos y perfectos y nos olvidemos que un día fuimos pecadores imperfectos. Uno, para tener misericordia de los que están mal, Señor. Dos, para darte lo mejor de nosotros. No porque me lo pidan, no porque me invitaron, no porque me llamaron, a darte lo mejor de nosotros,
por iniciativa de gratitud a lo que hoy tú has hecho con nosotros. Bendice, Dios, a tu pueblo. Líbranos de religiosidades que nos apartan de ti. Ten misericordia de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Si esta hora alguien quiere reconciliarse con